ministra de Salud Pública, Amelia Flores, explicó que ante el incremento de casos positivos de coronavirus, habrá medidas moderadas y severas para contener el avance de la pandemia en esta segunda ola de casos en los municipios en color rojo. Las mismas fueron discutidas en la reunión del Consejo de Ministros que se realizó este lunes. El día de hoy lo revisamos con el Consejo de Ministros y el señor presidente. Esperamos hoy tener ya una postura del Ejecutivo para poder anunciar las medidas. Y quiero aquí hacer un énfasis en que pensemos que pueden ser medidas relativamente moderadas. Sin embargo, si no las cumplimos como las hemos estado incumpliendo en todos estos meses, a partir del mes de octubre, podríamos llegar a tener medidas más severas, que creo que es lo que menos queremos en la población. En cuanto a las medidas que se podrían dar, ustedes bien las conocen porque se han dado desde que la epidemia vino al país. Una de ellas tiene que ver precisamente con la movilización, y no estoy hablando aquí de cierres, sino de la movilización, de las horas, de restringir algunas horas en algunos municipios. Como ustedes lo saben, hay municipios rojos como en el que estamos nosotros hoy, y en los municipios aledaños que son municipios dormitorio. Otro es el estar exigiendo en los lugares que se cumplan con las medidas, pero principalmente, y aquí me quiero referir a un tema muy importante que creo que no se está cumpliendo, es las reuniones de todo tipo, de no más de 10 personas. Ese es un tema que estamos poniendo sobre la mesa, y aquí hablo de reuniones de trabajo, de reuniones sociales o de cualquier tipo de otra reunión en la que necesitamos tener la intervención necesaria para poder evitarlas, entre otras. O sea, en estos días, precisamente hoy lo dimos a conocer en Consejo de Ministros, y eso se va a resolver antes del miércoles. La funcionaria de Salud Pública indicó que las nuevas acciones que serán anunciadas obedecen al incremento de casos y los niveles que reportan los hospitales destinados a atender casos de COVID. 7 de enero que informamos 187 municipios en amarillo, hoy tenemos solamente 154. De los que estaban en naranja eran 85, hoy tenemos 95 en naranja, y en rojo teníamos 68, hoy hemos aumentado a 91. En este concepto quiero mencionarles que los departamentos que están más en rojo son en los que tenemos más cantidad de habitantes, y estos son el departamento de Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeques. El 1 de enero estábamos teniendo un 70% de ocupación de camas en los hospitales temporales, y al día de hoy estamos llegando al 76%. Este es un porcentaje, el global o el porcentaje de ocupación de camas supera el 80%. Y quiero comentarles también que en los hospitales nacionales de referencia, aquí estoy hablando del Hospital Roosevelt y San Juan de Dios, que son quienes han contribuido en la primera ola muchísimo más a la atención de pacientes, hoy tienen una ocupación importante. El Hospital Roosevelt un 92% de ocupación, está en rojo, y el Hospital San Juan de Dios un 84%. En relación al equipo, estamos relativamente estables, tenemos un 50% de disponibilidad en ventiladores, tenemos también suficiente cantidad de oxígeno que nos proveen permanentemente. Desde el 1 de enero de 2021, los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y Zacatepeques son los que más casos de coronavirus registran. Bueno, no lo hemos venido diciendo desde antes de la finalización del año 2020 aquí en A la Medida, y a veces la gente se aburre y dirá, pero es que lo que se quiere evitar es precisamente este tipo de medidas. Andy, tú no me dejarás mentir, pero hoy sí ya se ven como una situación inminente. Yo creo que la ministra lo que nos quiso decir, leyendo entre líneas, Amelia Flores, ministra de Salud, es, ya se discutió en el Consejo de Ministros, en eso fue muy clara, y
yo creo que también tiene que estar muy claro ahora que para municipios, ¿verdad? Pues son los ejemplos que ella dio, que están en rojo por cantidad de habitantes y por cantidad de casos, Guatemala, por ejemplo, Zacatepeques, Quetzaltenango, entre otros, pero no son los únicos, ya van a empezar a venir dentro de pocos días. No sé, ¿a partir de cuándo? Las medidas restrictivas. Hablaba del tema de movilidad, que seguramente pueden ser los famosos toques de queda, ¿verdad? O hablaba de cuestiones de movilidad, pueden ser los famosos cierres que se daban los fines de semana, como recordará si usted también. Entonces, pues probablemente esperemos que eso de los cierres no llegue, pero sí, el tema de la movilidad puede ser también de otra manera. ¿Te recuerdas y recordarán ustedes? Entre departamentos y municipios. Entre departamentos, las placas, por ejemplo, las que circulaban algunos días sí, algunos días no. Y otra cuestión que pueda llegar a afectar la movilidad, aunque eso pues también me imagino no será lo inmediato, es el tema del funcionamiento o no de los autobuses, porque también hay casos documentados, no necesariamente solo en estos departamentos, donde los autobuses parece que ya no se respeta el tema de ningún distanciamiento social. Exactamente. De hecho, la DGT ha realizado incluso algunas sanciones a unidades del transporte colectivo que no han respetado el aforo y bueno, digamos también las medidas que se mantienen como la aplicación de gel. Y aparte de ello te diría que es culpa tanto de los transportistas como del usuario, porque también hay mucha gente que no le está prestando atención y que pues no le importa si la unidad va sobrecargada, mejor la aborda y de esta manera te se están arriesgando. Vamos con la responsabilidad individual, Julio. Yo creo que esto ha fallado últimamente. Muchísimo. Y a causa de esto también vamos a tener algunas consecuencias, algunas restricciones que a lo mejor pueden afectar al sector económico del país, a la economía, que recordemos que los diversos sectores están luchando para poder recuperarse, pero parece que nos merecemos la jalada de orejas, ¿realmente, Julio? Esto va cuesta arriba, sí, evidentemente que sí. Ahorita esto se va a empezar a ver y a traducir en estas medidas restrictivas más o menos severas. Antes de ver los datos, una anécdota, y esto me pasaba el viernes de la semana pasada, antes de venir acá a Albavisión, atravesando ahí por una calle de un restaurante, digamos, de comida rápida, no podía yo ingresar a lo que es la calzada Roosevelt, fíjate, porque venía un taxi, y en ese taxi me llamó la atención que lo pararon dos mujeres. Una se subió atrás, pero atrás venían dos personas, y otra se subió adelante, donde venía otra persona en el sillón de adelante. Es decir, en ese taxi, contando al piloto también, habían 6 personas. Es decir, olvídese de qué distanciamiento ni qué medidas de prevención. Eso es lo que estaba pasando aquí en Guatemala. Y mucho menos pensar en la desinfección, que en teoría debería desinfectarse los asientos cada vez que se hace el cambio de pasajeros, pero imagínate, si mucho tendrán alcohol en gel, pero no sabemos qué tanto pueden garantizarte las medidas y bueno, que uno también no lo exige, ¿no? Porque creo que desde ahí debe empezar. ¿Iniciamos con los datos? Claro que sí. Vamos entonces, por favor, con los datos acá en A la Medida para el análisis correspondiente. Cada vez es más frecuente escuchar hablar a las autoridades de salud sobre los peligros inminentes a los que la población guatemalteca se expone en esta segunda ola de la pandemia. A la vez es cada vez más recurrente también el tema de estar analizando las nuevas medidas a efecto de tratar de contener más contagios. Ojo que esas nuevas medidas no son nuevas y son medidas restrictivas. Si recordamos lo sucedido durante el año pasado, algunas de las principales medidas restrictivas fueron toque de queda, ley seca y el cierre del país, que fue la más extrema. Sin embargo, hablar de un cierre total en este momento, yo creo que el gobierno lo descarta, pero además podría representar un golpe muy difícilmente superable para la economía guatemalteca en las condiciones que por X y Y razón, fuera de la pandemia, fuera de los temas del gran golpe que se le dio al turismo, de ETA, IOTA y todo lo que tú quieras sumar a temas exógenos que giraron alrededor del tema económico guatemalteco, tiene hoy por hoy la economía de Guatemala trastabillando, Totalmente, Julio. Y mira, es complicado, la verdad, todos no quisiéramos tener restricciones, pero tenemos que ponernos a pensar en algo. ¿Qué hemos hecho nosotros para contribuir a que los casos no vayan al alza? ¿En qué nos hemos descuidado para que también los casos, esta segunda ola, tenga grandes consecuencias? Vemos días en los que se ha superado los 1000 casos y han sido varios, Julio. Hasta 1800 llegó. Exacto, pero también vamos a que dentro del análisis que las autoridades han realizado con restricciones, también no solamente busquen culpables
por afuera, es decir, los ciudadanos, bueno, no han hecho caso, no han cumplido esto y lo otro. También sería oportuno que las autoridades se autoevaluaran y dijeran, bueno, ¿en qué hemos fallado nosotros también? Porque sabemos que hay controles que no se tienen. Y qué cosa de eso también a la gente pues no le presta mayor importancia porque sabe que no va a tener ninguna consecuencia. A ver, Sandy, fíjate que esto es bien importante porque hablábamos fuera de cámara de un caso, creo que tú me contabas de Jalapa, yo te contaba otro de Totonicapán, donde este fin de semana apenas eran unas fiestas pero legendarias, es decir, alegre con muchísima gente. Yo al menos la que vi de Totonicapán, unas 300, 500 personas bailando juntos sin ningún distanciamiento, sin ninguna mascarilla ni nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Pero ¿dónde están las autoridades municipales? ¿Dónde están las autoridades del gobierno central para venir y frenar esa situación, para multar, ¿no? Porque ahorita puede ser una situación administrativa, porque así probablemente tocando el bolsillo del guatemalteco se puede empezar a entender sobre el distanciamiento social. Por supuesto, y aparte de eso, cuando tú consultas algunos lugares donde se llevan a cabo eventos como estos y te dicen, no, es que no hay controles, no tenemos que pedir ninguna autorización, no importa que mientras no superemos la mitad de la capacidad del lugar, entonces se puede hacer hasta de 200, 300 personas. Imagínate. Entonces, al final vemos la falta de control que el Ministerio de Salud está teniendo también. Recuerdo muy bien cuando inició la pandemia, donde todo evento que se llevara a cabo debía tener un aviso para el Ministerio de Salud, cumplir con ese requisito para ellos tener un control. Pero después no sé si se estará realizando. Difícil, y hablando con la verdad en la mano, también tenemos que ser muy francos, es decir, a ver qué reuniones de 10 personas, eso es muy difícil. Solo en este fin de año pudimos ver reuniones masivas en todas partes, desbordados en centros comerciales, los guatemaltecos, en los supermercados, y no digamos en la playa y en los lugares turísticos y recreacionales. Entonces, creo que ahora se va a empezar a pagar de alguna forma, no solo con las personas infectadas, lamentablemente también con las muertes, sino que con las medidas de restricción que a muchas personas, probablemente como usted, que nos está viendo allá en casa, acá en A la Medida, que sí las ha respetado, al final de cuentas le van a terminar afectando, porque restringen su movilidad, ya solo con eso hay una afección. Y alteran también la forma en la que se desarrollan las diversas actividades. Pero este relajamiento social que se ha tenido entonces, en los próximos días va a tener ya algunas consecuencias, porque la pregunta es cuándo, ¿eh? Exactamente. Se espera que en esta semana, no sabemos qué día, usted debe estar atento. Aquí en TN23 nosotros le vamos a trasladar esa información. Van a anunciarse cuáles serán las nuevas medidas. Hay mucho temor, pero aparte de eso, hay mucha información falsa que está circulando, porque eso es cierto. De hecho, de algunas páginas y así ha surgido la información de que inicia a partir de mañana un toque de queda. Momento, no se ha dicho absolutamente nada, por lo tanto, le suplicamos que usted no comparte esa información y que también esté atento a las fuentes oficiales, los medios de comunicación. Le vamos a trasladar a usted también la información y bueno, creo que cuando se dé el anuncio va a ser una de las noticias del día, ¿no? Seguramente que va a ser la noticia del día. Más temprano que tarde esto se va a saber, y tampoco es que sea un gran secreto, es decir, sabemos, por lo menos en los grandes departamentos y en este sector, está Guatemala con todos sus municipios en rojo, está también Zacatepeques por esa situación de vecindad que tiene con nosotros como principal afectado. Probablemente esto se pueda también pasar con el departamento de Chimaltenango y Quetzaltenango. Entonces ahí lo tenemos. Esperemos, como te decía, ya para poner un epílogo al tema, que a partir de ahora tomemos esa conciencia, no solo por las medidas restrictivas, por su salud y la salud de sus familiares. Totalmente, Julio. Bueno, vamos a hacer una pausa entonces. Regresando, vamos a hablar de otro tema, porque el Colegio de Abogados y Notarios ha elegido a su representante ante la Corte de Constitucionalidad. Hoy se llevó a cabo la elección, ya tenemos datos del cierre, Julio, y por supuesto el análisis que estará interesante. Entonces habrá que decir, habemos magistrado, ahora analicemos esa situación. No cambie, solo recuerde una situación. A esta hora, en este momento, por TN23, nosotros somos A la Medida.